viendo Pero si le pregunto el parcial o no. están pensando a ver qué pasa. Bueno, ¿cómo les fue? excelente. ¿Con qué? Bien, bien, son muy buenas noticias. A mí me fue bien, profe. Fue más ¿Cómo optimismo era? que verdad, te lo quiero aclarar. Bueno, eso está muy bien, no hay problema. Ah, mira, ahí pregunta Laila un tema controversial, te diría. Supuestamente la nota va a estar mañana, supuestamente. Profe, ¿el recuperatorio sigue siendo en la misma fecha? Mira, por ahora el recuperatorio sigue siendo la misma fecha, pero tenemos que adaptar un montón de cosas y vamos a tener que apurar un montón de cosas. Lamentablemente tuvimos una última semana que nos complicó la vida a todos. Que feriado, que no feriado, que cuarentena, que no cuarentena, que bueno, el fallecimiento de Pablo, yo qué sé, un montón de cosas que lamentablemente nos cambiaron todos los parámetros. Teníamos un cronograma armado que veníamos impecable y bueno, nos complicó todo. Así que vamos a ver cómo se dan las cosas ahora. ¿Mm? Bueno, Laila, eso. La nota supuestamente va a estar para mañana. Supuestamente. Alguien entró en 62. Bien, estamos unos cuantos ya. ¿Alguien pudo ver algo del parcial? Cuando iban resolviendo, ¿sabían más o menos si les iba yendo bien o mal? ¿Tenían idea de la nota? Buenas tardes, profe. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, Jonathan. Sí, profe, pero sinceramente algunas me dio duda después cuando me puse a releer todo el parcial y nada, sobre si estaba bien o mal. Ah, bien. Bueno. O sea, ¿El resto? A mí leí personalmente, fijamente y bueno, si me puedo quejar, Sí, si se me permite el obvio. espacio, Por me quiero supuesto. quejar porque nos mintieron, nos dijeron que nos iban a dar ¿Por 30 minutos qué? y nos dieron 25. Y a mí, No. yo por ejemplo, no llegué a revisar porque yo estaba confiada en que eran 30 minutos y dije, bueno, respondo esta y reviso y listo, y lo mando. Y cuando miro me faltaban 16 segundos, lo mandé así nomás como venía, ni siquiera lo miré. A ver, Y por eso no me alcanzó el tiempo porque yo estaba confiada con que el mensaje de Pecto decía que eran 30 minutos. me extraña si les dijo que eran 30 y que no sean 30, porque eso se configura y es automático, digamos. No hay forma de modificarlo sobre el momento, o en el momento, digamos, mientras están rindiendo. Decía que el parcial abría a las 18 y cerraba a 18:30, pero que vos abrías el cuestionario y decía que tenía 25 minutos para responderlo. Ah, mira qué raro. Es raro porque eso, como justamente las horas están dadas, o sí, la hora, bien digo, está dada justamente por la configuración del parcial. Raro que en un ¿Vamos a lugar ver el diga una bar, profe? cosa y en la otra diga otra. Sí, sí, tenés No, razón, ¿eh? Vamos a ver el Tenés bar. razón, ¿eh? Tenés razón, se lo voy a decir a Oscar porque tenés razón. Profe, pero no es que está mal, siempre dejan 5 minutos de diferencia para la gente que entra tarde. El parcial decía que eran 25 minutos, nada más que se cerraba y media. por Cosa eso de sí, que la sí, gente que entre tarde, el parcial Claro. decía 25 No, minutos, no, está pero en bien. el mensaje que nos había dejado el profe decía que iba a ser tipo de 18 18:30, entonces yo dije, ah, Claro, bueno, no. es No, no, media hora para resolverlo. lo que No pasa es que sé, para tiene mí nos estafaron. Espera, Enzo, espera un segundo. Lo que pasa es que Luisina tiene 25 razón. No todos están conectados a las 18:00. Eso es lo que quiere decir Luisina. Entonces se les dan 5 minutos para poder conectarse, que todos puedan entrar, digamos, y quedarse tranquilos, y recién ahí habilita el parcial y les da 25 minutos. ¿Sí? Por eso esos 5 minutos de diferencia. Es lo mismo que ahora, que por ejemplo nosotros teníamos que arrancar la clase a las 19 horas. Yo todavía no arranqué, estoy charlando, estoy haciendo un poquito de tiempo a ver que todos se conecten. Es por eso, nada más que por eso. Bien, 91 conectados, muy bien. Todos vienen a preguntar cuándo nos dan la nota. Supuestamente mañana. Estado. No me la conté. igual, profe, se puede preguntar hoy preguntas del parcial o Sí, si quieren me preguntan. Lo que pasa es que no quiero demorarme demasiado porque tenemos que resolver, aunque sea un ejercicio. Esa ¿Nos es la van a tener realidad. con el alma en la boca esta mañana entonces?
La normalidad, yo le soy sincero, esto es la virtualidad ha acelerado los tiempos olímpicamente. La realidad es que más o menos cuando nosotros tomamos un parcial escrito, ¿sí? Que tenemos que leer los exámenes y tildar las respuestas una por una, eso lleva por lo menos 15 días. Así. Porque imagínense que son 200. O sea, hoy rindieron 158 personas. Imagínense si tenemos que leer 1580 respuestas, porque es más o menos 10 preguntas por cada uno, imagínense, por más que seamos 5, es un montón. ¿Sí? Así que si la tienen para mañana, pónganse re contentos, está buenísimo. Ah, no, está bien, profe, tómese todo el tiempo al mundo. Perdón Y por si no me saber el aprueban en el tras proceso, bambalinas. mejor. Profe, Perdón por los no 5 conocer el tras profesores, bambalinas. Chicos, los 5 esperen, profesores de a se uno, ponen por favor. a corregir. La normalidad es que corregimos los 5 profesores, ¿sí? Porque para acelerar los tiempos, porque si no es imposible. Ah, claro. ¿Sí? Hola, Javi. ¿Cómo andás? Bien, Salvo ¿vos? yo no corrijo. Claro. Ah, sí, Javi también corrige. Que no, claro. Ahora somos todos malos, ¿viste? ¿Qué otra cosa quieren consultar? Si tienen alguna consulta puntual, la aprovechemos. Si no, bueno, arrancamos con el tema nuevo directamente. Aprovechen, ¿eh? Profe, Sí, pregunta. Sí. Lo de los trabajos, entonces, lo de los documentos, el trabajo ese se toma como en cuenta para por ahí salvar Exacto. un puntito más, o sea que esas no nos van a dar las notas de los trabajos individualmente, digamos. La verdad no creo que se los den. Es simplemente como lo mismo que los Kahoot, es para sumar algún punto adicional si es que están cerca. Ah, ok. Bueno, ¿Sí? Esa es la o sea que no voy a normalidad. saber si me fue bien o no. No, pero es que... No, pero eso era recolectar información, nada más. Sí, bueno, sí, es verdad. Sí, avísenle a Facu que esa pregunta ya le charlamos un rato. Ya fue. Me joda, Bueno. profe. Sí, ya sé. No, por ahí lo que daba duda igual del trabajo práctico, que algunas cosas no las encontraba fáciles y no había ninguna opción en ningún lado. ¿De cuál, por ejemplo? ¿Te acordás? Yo a mí, a ver, tendría que... Si no, nos escriben en forma particular por mail o por Pedco y listo, y se las contestamos, no hay problema. Ah, dale. Igual era más que nada los últimos, o sea, los primeros que sé yo, el cheque, todo eso, pagar eso sí aparece en todos lados, pero lo que haya Fíjense, más específico por ahí. fíjense y nos escriben por Pedco o por mail y listo. ¿Sí? Así no perdemos tiempo con eso. ¿Alguna otra duda que tengan? Si no, vamos a arrancar así haciendo un resumencito, a ver si se acuerdan algo. ¿Sí? ¿Alguna cosa de eso que vieron hace unos días? O por lo menos, ¿vieron el video o no? En el videito que les dejó Oscar. Ahí la veo a Silvana que dice que sí, muy bien. Una Sí, por lo profe. menos que dice que sí. A mí me llegó, me apareció hoy a la mañana recién la Sí, a mí descripción también. de Petco. Sí, tuvo unas grandes complicaciones y hasta que no le habilitaron, digamos, el servicio desde sistemas de la universidad, que no abrió hasta ayer, no pudo subir el video. Así que bueno. Yo sinceramente no Sí, vi, profe. no, está bien, no hay problema. Sí, ya sé que estamos complicados después del parcial, así que por eso vamos a tratar de hacerlo ameno, vamos a charlar un ratito y bueno, vamos a tratar de que sea lo más simple posible y ya la clase que viene sí, nos ponemos un poco más las pilas y arrancamos más rápido, ¿sí? Más fuerte. Bueno, vamos a hacer un resumencito, aunque sea. Yo les voy a copiar acá, les voy a mostrar una pequeña presentación. ¿Dónde anda? Esta. Se las quería hacer con videíto y todo más linda, pero todavía no llegué a hacerlo, así que por ahí se las hago. Perdón que me diga hasta el final. Nosotros teníamos que ver, supuestamente ahora, el tema que sigue se llama informes contables de gestión. Esto está en el capítulo 5 del libro de teoría contable, ¿sí? De ese capítulo tienen que leer todo lo que es información contable de gestión hasta la parte que empieza a hablar de costos, ¿sí? Ojo con eso, por favor, no venga después, no, pero cuando empecé a leer costo variable, ¿A costo dónde, fijo, profe? hasta la parte que empieza a hablar de costos, ¿sí? Bueno.
cuando empieza a hablar de costos, dejan de leerlo, ¿sí? No les va a venir mal, obviamente, les va a servir para más adelante, pero nosotros no lo vamos a ver directamente. Bueno, supuestamente en las empresas generan información contable para terceros, ¿sí? Como por ejemplo, declaraciones juradas impositivas, informes para bancos, informes para censos, no sé si escucharon los censos estos económicos que se están haciendo ahora, los bancos que piden flujos de fondos, información patrimonial, así para todo, ¿sí? Y además, esto ya lo vieron con Oscar hace un tiempito, que había información contable utilizada por usuarios internos y externos, ¿sí? ¿Se acuerdan de los estados contables básicos? Supongo que se acuerdan de esos. Información complementaria que va con los estados contables, las notas y anexos que ustedes aprendieron de hacerlas, y además el informe del auditor, el informe del síndico y la memoria que acompañan a los estados contables básicos. Pero además, más allá de eso, nosotros tenemos información contable que se prepara internamente, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, hay un montón, ¿no? Pero por ejemplo puede ser un análisis de costo, punto de equilibrio, una matriz FODA que la van a ver un montón de veces, no se hagan problema, más que ustedes van a ser administradores, muchos de ustedes por lo menos, tableros de comando, presupuestos, informes de gestión, listados, planeamientos de inversiones. Todas esas cosas las van a ir viendo de a poquito, ¿sí? Pero nosotros por ahora lo que vamos a ver son los presupuestos. Básicamente, ¿qué es un presupuesto? Como la palabra lo dice, son supuestos de cosas que van a pasar en el futuro, ¿sí? Yo estoy suponiendo cosas que van a pasar en el futuro. Y obviamente, ¿qué es lo que voy a hacer después? Voy a controlar que eso se condiga con la contabilidad o no. Porque acuérdense que la contabilidad siempre va a hablar de hechos que ya sucedieron, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Acá es siempre cuando empezamos a hablar de esto de presupuesto, de control presupuestario, nosotros los administradores los peleamos a los contadores. ¿Por qué? Porque los contadores siempre hablan de cosas que ya pasaron. En cambio, nosotros como administradores podemos empezar a pensar en cosas que van a pasar, ¿sí? Es mucho más interesante. Entonces, ¿para qué hacemos un presupuesto? Para poder utilizar mejor los... Esto está todo en el libro, así que no se hagan problema, no es que voy a decir alguna cosa rara, ¿eh? ¿Para qué hacemos un presupuesto? Para saber cómo utilizar mejor los activos, para definir responsabilidades, para disminuir el grado de incertidumbre de las cosas que van a pasar, ¿sí? Por lo menos yo ya estoy preparado para las cosas que pueden ir pasando, y obviamente lo que decíamos, para diseñar procesos de control que me lleven a controlar el presupuesto, que es la idea de lo que, insisto, está en el libro, Santi, no pasa nada, es la idea de lo que creemos que va a pasar con lo que realmente pasa que va a estar en la contabilidad. ¿Cuáles son los pasos, ¿sí?, que vamos a hacer? Vamos a ver cuál es la situación de la empresa, qué es lo que esperamos, qué sucedió en los periodos anteriores. Obviamente vamos a saber lo que pasó en los periodos anteriores porque la contabilidad nos lo va a decir, y qué esperamos como empresa, obviamente. Y qué vamos a tener en cuenta: los recursos necesarios y las posibilidades que existen para generar ingresos. Nunca, pero nunca se les ocurra a ustedes como licenciados en administración decir: ni un problema, yo solito te hago todo el presupuesto. ¿Por qué? Porque acá es importantísimo contar con toda la información de la empresa en su totalidad. Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros acá, como dice, vamos a hacer un presupuesto de ventas. Listo, genial. Llamamos al gerente de ventas y le decimos: ¿cuánto vamos a vender? No, nosotros pensamos vender 10 millones para el año que viene. Bueno, buenísimo, perfecto. Llamamos al gerente de marketing. El gerente de marketing nos dice: no, nosotros para el año que viene tenemos proyectada una campaña de marketing recontra fuerte. Para nosotros, para mí, eso vamos a superarlo tranquilamente. Llamamos al gerente de producción y el gerente de producción dice: 10 millones de pesos. ¿Pero cómo? Imposible, no tenemos la producción para producir eso. Entonces, así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando nosotros hagamos un presupuesto, juntemos a todos los sectores de la empresa y empecemos a cuestionar a todos los sectores cuáles son las cosas que ellos creen que pueden llegar a pasar y ponernos de acuerdo, obviamente. Habitualmente, cuando uno hace un presupuesto, uno no solo hace
justamente lo que estoy diciendo, un presupuesto. Habitualmente se hace más de un presupuesto, digamos. Un presupuesto de media, uno optimista y uno pesimista por lo menos. Justamente que las variables que nosotros vemos que son sensibles se refieren, cuando yo digo sensibles, es que nos pueden modificar mucho el presupuesto en sí mismo, ¿sí? Entonces, o el resultado del presupuesto. Entonces, siempre vamos a hacer más de un presupuesto. Entonces vamos a armar, por ejemplo, presupuesto de ventas, presupuesto de inversiones y costos, presupuesto de producción, de tesorería y finanzas, un presupuesto económico. Y si tenemos suerte, que lo vamos a aprender justamente, vamos a tratar de hacer un estado contable proyectado. ¿Qué quiere decir armar un estado contable proyectado? Y que yo, por ejemplo, voy a decir, bueno, mira, lo que yo pretendo para el año 2021 es esto. Perfecto. Tengo el estado contable cerrado el 31 de diciembre de 2020. Armo un presupuesto económico y un presupuesto financiero, ya lo vamos a ver, para todo el año 2021 y armo un estado contable proyectado para el 31 de diciembre de 2021. O incluso puedo hacer al revés. Yo puedo decir, no, yo armo un estado contable proyectado del 2021 y tomo el del 2020. Entonces, a través del presupuesto yo sé cómo tengo que hacer o me armo el caminito para llegar de un momento al otro momento. Del estado contable ya cerrado del 2020 al estado contable proyectado del 2021. ¿Ven? Es como que casi yo estoy utilizando una bola de cristal. Hablando de eso, existe un sistema que, ¿vieron que yo dije recién, por ejemplo, que iba a ser un presupuesto optimista, uno pesimista y uno medio? Bueno, hay un sistema que se llama bola de cristal que lo que hace es hacer 99.999 presupuestos y trata de ver, de acuerdo a cuáles son las variables más sensibles, cuál es la probabilidad que se dé. Se dé todo, digamos, se den todos esos, hasta que encuentra cuál es el que es más probable que se dé. Está buenísimo, obviamente, ¿no? Nosotros no lo vamos a poder usar, es un poquito caro, pero no importa. Entonces, habitualmente, ¿qué hacemos? Partimos de un estado contable histórico, hacemos un presupuesto financiero, un presupuesto económico, y de ahí armamos un estado contable proyectado. Vamos a repasar 2 segunditos, sobre todo para los que no son Silvana, que no vieron el videíto. El presupuesto económico, esto sí, si quieran anótenselo así, aunque sea al ladito, es lo mismo que un estado de resultados proyectado, ¿sí? Es como que yo estoy armando un estado de resultados para el futuro. Si armo un estado de resultados, ¿cuál era el principio que yo utilizaba para registrar los gastos, ¿sí? O los resultados en la contabilidad normalmente? ¿Por qué principio? ¿Se acuerdan? Devengado. El devengado, exactamente. Justo no sé quién habló antes, se le cortó, pero sí, devengado. Los dos dijeron lo mismo. Perfecto, devengado, exactamente. El principio de lo devengado vamos a utilizarlo para armar el presupuesto económico. Y es un estado de resultados proyectado. ¿Sí? Ahora, el presupuesto financiero, que es otro presupuesto, se va a armar por el principio de lo percibido. ¿Qué quiere decir percibido? Cobrado o pagado. Entrada o salida de dinero. Así de simple, ¿sí? Si yo le pago al proveedor 100 pesos, voy a registrar una salida de dinero de 100 pesos. Si yo cobro una venta, voy a tener 200 pesos del cobro de venta, por ejemplo, ¿sí? Por supuesto. ¿Se especifica, Entonces profe, cómo cobré la venta? Si es en efectivo o algo así, o no hace falta. En general nosotros vamos a hacer cobro de fondos y salida de fondos. ¿Por qué? Porque nosotros en el presupuesto financiero todavía lo que estamos haciendo es proyectando qué es lo que va a pasar en el futuro y después se va a llevar a la práctica eso. Cuando se lleve a la práctica se va a ver si se cobra en efectivo, se cobra con tarjetas, se cobra en cheques, ¿sí? Ahí se hace un poco más específico. En principio es una entrada de fondos, no se sabe de qué tipo de fondos, ¿sí? Y el presupuesto financiero, entonces, ¿a qué estado contable les parece que se puede asemejar? ¿Cuál nos mostraba las entradas y salidas de dinero? El de flujo. El de de flujo flujo de efectivo. efectivo. El de flujo de efectivo. Perfecto. Entonces, repasemos. Presupuesto económico, estado de resultados proyectado,
y principio de lo devengado. Presupuesto financiero se asemeja en un estado de flujo de efectivo y el principio que lo rige, ¿cuál es? El de Percibido. percibido. Perfecto, Jonathan, perfecto. Percibido. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a armar un planeamiento de nuestra empresa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un presupuesto y de acuerdo a eso vamos a armar unos estados contables proyectados. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder en la realidad? Lo que dice a la derecha. Vamos a tener desvíos cuando lo comparamos con la contabilidad, vamos a hacer un análisis de esos desvíos, vamos a ver cuál es la responsabilidad que tiene cada persona de acuerdo a ese análisis que tuvimos, vamos a tratar de justificar esos desvíos que hubo y vamos a tomar decisiones para poder volver a presupuestar. ¿Sí? Hay que tratar o de ir modificando la realidad o de ir modificando la presupuestación, obviamente. Esto no es que una cosa pasa primero y la otra pasa después. Todo el tiempo vamos a ir revisando el presupuesto y revisando la realidad y tratando de corregir para llegar lo más posible a que sean iguales, ¿no? Sí, Perfecto. perdona. Profe, perdón, una consulta. ¿A qué se refiere con desvíos? Desvíos, por ejemplo, supongamos que yo digo, no, en el mes de, ahora estamos en mayo, voy a vender 3 millones de pesos. Bueno, listo, perfecto. Hoy es 27 y veo que voy 2 millones. ¿Sí? Obviamente que no voy a llegar a los 3 millones. Entonces ya tengo un desvío de 1 millón de pesos. Bueno, ahí ya mismo estoy analizando por qué tengo ese millón de pesos de diferencia. Llamo al gerente de ventas y le pregunto qué es lo que sucede, que no estamos llegando a los 3 millones. Obviamente él me sabrá explicar o no por qué pasó. Capaz que me dice, obviamente, me agregaron un feriado que no tenía pensado, me lo habían sacado, me lo pusieron, no sé, hubo gente que tuvo COVID. Siempre voy a tener un montón de justificaciones. Y ahí tomaré decisiones para, por ejemplo, en el mes de junio decir, no, en junio no voy a vender 3 millones, pongamos de meta 2 millones y medio. O no, o al revés, sigamos poniendo 3 millones de meta, pero apretémosle la clavija al gerente de ventas porque se está durmiendo. ¿Sí? O sea que son como los errores, o sea, como el que yo hice el presupuesto y como que lo que no, o sea, comparativamente no da igual al presupuesto. Exacto, tal cual. Puede ser, yo puse el ejemplo más fácil que es ver las ventas, ¿no? Puede ser cualquier cosa, puede ser los gastos, puede ser cualquier otra cosa. Sí, perdón, ¿quién? ¿Enzo Ok, era? gracias. No, Ale. Se aplica siempre y cuando sea de menos, digamos. O sea, vos siempre estimás para arriba y se aplicaría en caso de que No, puede ser ser de de más más o de también. menos. Puede ser de más o de menos, obviamente. No me voy a enojar si están vendiendo más de lo que presupuesté. Lo único que falta, ¿no? Pero bueno, sería muy, muy raro que yo me enoje, pero bueno, obviamente que puede suceder y hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Bueno, si más o menos entendieron esto, vamos a hacer un presupuesto muy chiquitito, muy sencillito, que se llamaba presupuesto estudiantil, que es el ejercicio número 33. ¿Sí? Esto para que vean que en realidad el presupuesto es una herramienta que se utiliza, por ejemplo, aprovechen, ya les tiro así el dato, ustedes, yo no dije nada, ¿no? Pero Sandra hace presupuestos en YPF, que es una empresa obviamente muy grande. Imagínense el tipo de cosas. Entonces aprovechen el lunes y le preguntan. Yo no dije nada, no sé nada, ¿sí? Entonces, No me sirve. pero nosotros vamos a hacer un presupuesto, por ejemplo, no, tampoco no es que la que dirige el PF a nivel país, ¿no? Pero bueno, pero bueno, más allá de eso, nosotros vamos a hacer, por ejemplo, el presupuesto de un estudiante. ¿Qué es lo que va a querer hacer? Irse de vacaciones dentro de un par de meses, nada más. Entonces, el presupuesto es una herramienta tan, pero tan interesante o tan potente, digamos, que lo puede utilizar desde el más chiquitito hasta el más grande. Eso es lo más importante. Por ejemplo, si Alan dice que vamos a hacer un asado, podemos presupuestar cómo hacer un asado. Quién trae la leña, quién compra la carne, quién compra la bebida, nos organizamos, nos planificamos, armamos el presupuesto, después alguien tiene que poner la plata, ¿sí? Bueno, por ahora vamos al ejercicio 33, por favor, vamos a tratar de resolverlo rapidito, así no nos demoramos y ustedes no se Profe, esfuerzan demasiado. el que hace el Sí, Enzo. asado en ese caso sería como el de que le agrega valor, ¿no? No, Algo es el así, que, ¿lo podríamos relacionar o no? es el que está ejecutando, porque ojo que se puede agregar valor de distintas formas haciendo un Sería asado. principio de objetividad. ¿Sí? Vamos al ejercicio 33, por favor. Vamos a tratar de meterle rapidito, así no. Sí, yo llevo el hambre, tal cual. Bueno, bien.
ver, a ver. Profe, el 33 está en la Sí. guía número 2. En la segunda Claro. parte, sí, sí. Claro, Sería en el la primero de primera la no lo segunda encontraba, parte. por eso. Primero de la segunda parte, exactamente. ¿Lo tienen? Sí, profe. Es informe Perfecto. de gestión, presupuesto. Sí, profe. Eso, ese es. Tal A mí me parece como trabajo práctico 1. Claro, bueno, el primero de la segunda parte, tal cual. ¿Sí? Exacto, como dice María Teresa, es el primero de la segunda parte. Se receta el contador el segundo. ¿Sí? Es un nuevo arranque, un nuevo arranque. Exacto, arrancamos del principio otra vez. Por favor. Bueno, vamos a leerlo rapidito, así yo se los voy leyendo y vamos a ir tomando en cuenta cuáles son las cosas importantes. Dice que trabaja en relación de dependencia con un sueldo de 40.000 pesos. Todos los meses trabaja en su casa arreglando computadoras y le pagan cada 2 meses 20.000 pesos. Comenzó el mes pasado y todavía no cobró, ¿sí? Vive en un departamento alquilado y paga un alquiler mensual de 25.000 pesos. Posee un Fiat Uno modelo 94, paga 600 pesos de patente y el seguro es de 1.000 pesos, pero lo paga bimestralmente comenzando en el mes de febrero. Después alquila una cochera para poder guardar el auto, que paga 3.000 pesos por mes. Me parece que está medio desactualizado algunas cosas, pero bueno. Nada, 3.000 no está tan mal. Comida gasta 13.500 pesos por mes y además tiene impuestos y despensas por 6.000. En el mes de junio dice que va a cobrar, ojo con eso, cobrar el aguinaldo. En junio va a tomar un curso de computación por 7.000 pesos. Y en julio se quiere ir a San Martín con unos amigos y más o menos cree que va a gastar 7.800 pesos. ¿Sí? Bien. Más o menos eso es lo que nosotros tenemos que armar. Y después dice que tenemos que armar el presupuesto para los meses de mayo, junio y julio. ¿Sí? Perfecto. Bueno. A ver, entonces, tenemos que hacer un pequeño papel de trabajo que tiene que tener ingresos arriba y egresos abajo como si fuera un estado de resultados. Yo les voy a armar, les voy a mostrar acá un pedacito, les voy a borrar así para que no vean tanto. Algo así es lo que tenían que ir armando. ¿Sí? Ingresos, que nosotros tenemos los sueldos, el aguinaldo y los arreglos de computadora. Y los egresos que, de acuerdo a lo que leímos recién, más o menos tienen que ser el alquiler, la patente, el seguro, la cochera, la comida, las expensas, el curso y, con suerte, las vacaciones. ¿Sí? Bien. Entonces, acuérdense, si este es el presupuesto económico, ¿por qué principio se regía? Devengado. Devengado, perfecto. Entonces, si el sueldo era mensual de 40.000 pesos, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que poner ahí en mayo? ¿Cuánto va a recibir él o qué ingreso va a tener en mayo? 40.000. 40.000. 40.000. Perfecto, listo. 40.000 pesos en mayo, 40.000 en junio y 40.000 en julio, ¿no? Sí. Hasta ahí, ningún problema. Perfecto. Ahora, pensemos en devengado, ¿no? Ahí decía que en junio iba a cobrar el aguinaldo. ¿Todos saben lo que es el aguinaldo? Sí. Sí, profe. ¿Seguro? Yo no, profe. Cualquiera Sí, tiene el clínica no hace derecho. daño. Bueno, cualquiera, tal cual, ahí tienen todo el derecho del mundo a decir que no. El aguinaldo es un sueldo adicional, o sea, otro más de 40.000, que se cobra en realidad dividido en dos partes. Una parte en junio y otra parte en diciembre. ¿Sí? Ahora, yo cobraría 20.000 en junio y además 20.000 en diciembre. ¿Sí? Esto es por trabajar en junio y en diciembre, o lo gano por trabajar todo el año. Todo el año. Todo el año. Exacto, todo el año. Entonces, ¿cuánto es lo que va a recibir, o mejor dicho, cuánto es lo que va a ganar como ingreso por lo devengado en mayo?
Se tendría que hacer En mayo nada, 40.000 dividido 12. A ver, pero todavía no lo cobró. Parece que le exacto, pagan pero cada 2 ojo, meses aparte. ojo, que estamos hablando del aguinaldo, ¿sí? Claro, porque Y ojo, que estamos hablando, Ailén, de devengado, ¿sí? Ojo, María Teresa, lo mismo. Si estamos hablando de devengado, acá no estamos hablando de cobro. Acá estamos hablando de ingreso, del resultado positivo. ¿Qué quiere decir? Que él se lo gana por trabajar. Después no importa cuándo lo cobra. O mejor dicho, sí importa, obviamente, pero no en este momento. Por lo tanto, en mayo lo que va a ganar es una 12ª parte de los 40.000. ¿Sí? Sí, profe, me dio lo mismo. Algo que no me queda claro, profe. Sí, Alan, por favor. Porque dice que todos los meses trabaja en la casa arreglando computadores y le pagan cada 2 meses, ¿no? Dice que Estoy comenzó a trabajar. Sí, Sí. sí, pero espera que estoy hablando del aguinaldo del sueldo todavía. Todavía no llega a los arreglos de la computadora. Fíjense que el renglón dice Ah, aguinaldo. claro, es. Ah, ¿Sí? bien, bien. Ahí voy. ¿Consulta? Igual Sí, yo también tengo Martín. una duda. Espera, Martín, por favor, Ailen. Sí, Martín. Igual, bueno, yo sé que acá no, pero el aguinaldo no depende según el sueldo que cobra por mes, o sea, del mejor sueldo por mes. Sí, tal cual. Nosotros simplificamos en todo acá todos los cálculos. Esto es No, recontra sí, yo sé que simple. acá lo van a simplificar porque sería, supuestamente cobra 40.000 pesos todos los meses, ¿no? O sea, Exacto, ya tal redondo. cual, sí, exacto, tal cual. Y no le van a Pero, aumentar en todo el año y nada, es nada más que para hacerlo simple. Tenemos que aprender cómo devengar y no importa el monto, digamos, el cálculo del monto. ¿Sí? Yo tenía una duda sobre por qué se divide en 12, o sea, si dice que empezó a trabajar recién el mes pasado, o sea, no es que empezó a principio de año, No, ojo que lo que o se dice cuenta igual todo el año. que se cuenta igual todo el año porque ojo que lo que dice que empezó a trabajar el mes pasado es el arreglo de la computadora, no es el sueldo. Bien, perdón, mala mía. Bien. No, por Profe, favor. Acá les hago el cálculo ahí que me pregunta Candela. Es 40.000 dividido 12 igual a 3.333,33. ¿Sí? Ahí está, Enzo. Muy bien, gracias. ¿Sí? Entonces, ¿Dónde si dice lo del aguinaldo? lo dice un poquitito más abajo que dice que se prevé el pago del aguinaldo o el cobro del aguinaldo para En el número junio. 7. En el punto 7. ¿Sí? Dale, Bien. gracias. Si gana 3.333 en mayo, ¿cuánto va a ganar en junio de aguinaldo? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, tal cual. ¿Y cuánto va a ganar en julio? lo mismo. Lo mismo. Y en Lo mismo, mismo. sí. Exactamente, tal cual. Exactamente, lo mismo. Ahora sí, si quieren, vamos a los arreglos de computadora. Ningún problema. Ahora, pensemos, ojo cuando lo que me van a decir, ¿eh? Acuérdense de que estamos pensando en devengado, como la contabilidad. Si este chico dice que va a ganar 20.000 pesos cada 2 meses, ¿sí? Le van a pagar, mejor dicho, 20.000 pesos cada 2 meses. ¿Cuánto se devenga en el mes de mayo? 10.000. ¿En qué momento estamos situados, profe? En mayo. Punto dos. Y Sí, 10.000 o no, 10.000 profe. tendría que ser. Y, por ejemplo, en junio También, y en julio también. también. Entonces, en realidad, poco importa, digamos, en qué mes, porque en realidad, como esto es por devengado, son 10.000 pesos por mes. Listo. ¿Sí? Paula, es teoría contable capítulo 5. Ahí en el enunciado Bianca dice que va a ganar todos los meses, trabaja en su casa arreglando computadoras y le pagan cada 2 meses 20.000 pesos. ¿Sí? Eso es lo que dice. Ahora, si le pagan 20.000 cada 2 meses, quiere decir que en realidad gana por mes 10.000 pesos, ¿no? Más allá de que cobre cada 2 meses, si cobra cada 2 meses 20, quiere decir que por mes va a ganar 10.000. ¿Sí? Por lo devengado, tal cual, como dice Gonzalo. ¿Estamos? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. ¿Vamos bien? No, profe. Sí. Vamos muy bien. Perfecto, buenísimo. Entonces, bueno, acá 20.000. entonces vamos a poner restando dentro de los ingresos 25.000. Todos los meses lo mismo, decía, ¿no?
25.000, 25.000 y 25.000. ¿Sí? De patente del auto, ¿cuánto pagaba por mes? 600 pesos. Restando 600 pesos. Perfecto. De seguro, ¿cuánto decía? 1.000. 1.000, pero 1.000 ¿cómo decía? Se paga bimestralmente, comenzando en el mes de febrero. Entonces, por lo devengado, ¿cuánto es por mes? 500. 500 pesos por mes. Perfecto. Buenísimo. De cochera, ¿cuánto era? 3.000. 3.000 por mes. Excelente. De comida, ¿cuánto gastaba? 13.500. 13.500, perfecto, muy bien. De expensas y gastos de la vivienda, 6.000. 6.000 dice que gastaba, muy bien. ¿Y el 7.000. curso? 7.000. Solamente Perfecto. en junio. Entonces, ¿cuánto tengo que Solo en devengar? junio. ¿Por qué solo en porque junio? porque lo Lango, eso tomará, que no, dijeron. está bien. Mala mía. ¿Y Ah. cómo se dividiría? No, ¿Por el mala año? mía. 7.000 por el año. Esperen, mala Pero mía, está no, bien no porque sé. solo lo toma en julio, en junio. ¿A qué se divide? Por todo el año. En un solo mes y es En un julio, solo mes, junio. como dijo Luciana recién, y había dicho Gonzalo también, solo en junio. Por lo tanto, en junio vamos a devengar, ¿sí?, los 7.000 pesos. ¿Sí? Imagínense que el hecho generador va a suceder en el mes de junio. No va a ir sucediendo todos los meses. El curso lo va a hacer en junio. Otra cosa sería, profe, que tome el curso durante el año y lo pague en un mes. Ahí sí se debería, ¿no? Exacto, tal cual. Bien. Eso es otra cosa. Pero en este Lo caso cuota. el curso lo va a hacer en junio. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. ¿Y qué nos falta? Las vacaciones. Las vacaciones. Muy bien, Martín. Perfecto. ¿Y eso cuándo iba a ser? En julio. En julio. En julio. ¿Lo tengo que devengar mes por mes o lo tengo que poner en julio todo? Únicamente en julio. Solo en julio porque proyecto tomarme las vacaciones justamente en julio. ¡Ja! ¿Eso qué quiere decir? ¿Que me puedo ir de vacaciones o no me puedo ir de vacaciones? Porque estoy 600 pesos abajo en mi presupuesto. Y no sería lo conveniente. Y tendría que Mejor llevar me plata de quedo sin menos. el curso. Última, que trate de gastar menos de lo que se propuso para viajar. Que viaje menos días o más barato. Que no tome el curso, y ahí lo llevo. Claro, primero las vacaciones y después la educación. Tenés razón. Qué buen ejemplo soy. Que coma menos, dice Laila. Se pide un préstamo en el banco. A comer polenta todos los meses. Ojo, no sé bien quién dijo ahí que pida un préstamo en el banco. Ojo que la respuesta que acaban de dar, que tome un préstamo en el banco, porque en realidad pensemos un segundito lo que estamos mirando. Este presupuesto económico, ¿qué es lo único que nos está diciendo? Que yo proyecto gastar más en los próximos 3 meses de lo que voy a ganar. ¿Eso quiere decir que yo voy a tener el dinero para hacerlo o no? No lo sé. Porque en realidad, ¿eso qué presupuesto me lo va a decir? Si yo tengo el dinero en la mano o no tengo el dinero en la mano para ir. ¿El financiero? El presupuesto financiero, tal cual, Jonathan. Entonces ahora sí tenemos que armar el presupuesto financiero, que es totalmente diferente. Ahora sí, cambiamos el chip, ponemos el chip de el percibido, de cobrado o pagado, y armamos el presupuesto financiero. A ver, vamos de vuelta. Voy a dejar de compartir 2 segunditos. Vamos de vuelta. Profe, una consulta rápida. Sí. Cuando decía lo del superávit y déficit y los 600 negativos que quedaban, ¿eso es la suma de los anteriores? Exacto. No Ahí se suman, ahí digamos, el total de... Se los vuelvo a compartir. Exacto. Esto, digamos, 4.733, primera columna. Segunda columna, tengo ingresos por 53.333 pesos proyectados,
proyecto gastar 55.600, gasto más de lo que pretendo, o sea, de lo que creo que voy a ganar. Y en julio, 53.333 es lo que creo que voy a ganar, y 56.400 es lo que creo que voy a gastar, lo mismo. Gasto 3.000 pesos más. La sumatoria de las tres cosas son esos 600 pesos que en realidad estoy gastando más de lo que proyecto ganar, ¿no? Ese sería el déficit. Ese sería el déficit que yo tengo presupuestado para el próximo trimestre. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir que tengo el dinero o no tengo el dinero? No, no tiene nada que ver. ¿Sí? Eso lo único que está diciendo es que si por ejemplo yo lo pensara como una empresa, estoy gastando más de lo que voy a vender, ¿no? Lo que voy a facturar. En este caso el presupuesto de un chico que tiene un sueldo y hace los arreglos de computadora y eso, pero justamente no le está alcanzando. ¿Cuál es el problema de esto? Que por más que él tuviera mucho dinero ahorrado, en un momento se va a quedar sin dinero, porque la única forma de financiarse es con ahorros, ¿no? Sí. ¿Se entiende? Sí, pero Gonza me entendió. Al menos que nos preste un amigo. Una empresa sería que gaste más de lo que produce, estaría ahí en crisis. Exacto. Estoy yendo a pérdida. ¿Sí? Mi estado de resultados me está dando pérdida. O mejor dicho, yo proyecto que me dé pérdida para el trimestre que viene, ¿sí? Mayo, junio y julio. Eso es lo que me sucede. Ahora, profe, o sea que con el resultado negativo va a ser déficit siempre. Y si es positivo, sería lo otro, ¿no? Como lo Estado. vamos a ver qué es lo que sucede financieramente. ¿Mm? Bien. Espera. Esperen que acá si alguno alcanzó a sacar la foto, me sonó. Se supone que lo iba a borrar y no lo borré. Bien, ahí está, vamos de vuelta. Bien, ahora vamos a ver financieramente si vamos a tener el dinero o no. ¿Sí? Fíjense que yo ahora ya no pongo sueldo, pongo cobro del sueldo, porque no es lo mismo. Una cosa es ganar el sueldo y otra cosa es cobrar el sueldo. La normalidad es que, por ejemplo, el sueldo que yo gano en mayo, lo cobro en junio, en realidad. ¿Sí? En este caso, justo como habíamos hablado, no le van a aumentar el sueldo, no es que va a tener nada raro, entonces los 40.000 los va a cobrar todos los meses. Sí. Sí. Sí, profe. Entonces, lo que proyecta es cobrar 40.000 pesos todos los meses, en mayo, en junio y en julio. ¿Sí? Y además, ¿qué decía? Que proyectaba cobrar el aguinaldo ¿en qué mes? En julio. Junio. En junio. Acuérdense que estamos en percibido ahora. Entonces, ¿yo voy a poner en mayo una parte, en junio otra parte, en julio otra parte? ¿O voy a poner No, todo junto en únicamente. junio? Lo de Como mayo. dijo Todo el como momento de dijo- cobrarse. todo el momento de cobrarse, que me habían dicho que era en el mes de junio, ¿no? ¿Eso es lo que me habían dicho? Sí. Sí, sí. Perfecto. profe. Como dijo ahí Bruno, solo en Sí. junio. Excelente. Listo. Y además, ¿qué decía? Que le pagaban, decía, como era que decía por acá arriba, 20.000 pesos le pagaban por trabajar arreglando computadoras una vez cada 2 meses. Y que el mes pasado había trabajado y no había cobrado. O sea que este mes va a trabajar y Va a además, ¿qué va cobrar. a pasar? Va a Le van a cobrar lo de pagar. la compu. O sea ¿Va que a en cobrar mayo, el doble? O sea, va a No, cobrar cobra, los dos, cobra 20. digamos. Claro, está bien Cobra porque es cada igual. 2 meses. cobra los 20.000 pesos, exactamente, los 20.000 pesos que se ganó trabajando en el mes de abril y mayo, los va a cobrar en mayo. ¿Sí? ¿Y en junio va a trabajar y va a cobrar o no? No, en julio No. cobraría de No. vuelta. No. ¿Y en julio? Sí. Sí, cobraría 20.000 de vuelta. Exacto. Como dijo ahí María Teresa en el chat, en julio va a cobrar los 20.000 pesos de sus tareas de junio y julio. ¿Sí? Bien. Vamos a ver si tiene la misma suerte con los pagos de los gastos, ¿no? A ver,
¿El pago del alquiler lo va a pagar todos los meses? Sí. Hasta las manos. Pagando todos los meses 25.000 pesos, si no me acuerdo mal, eran 25. La patente, ¿cuándo la pagaba? Cada 2 no. Todos los meses, ¿no era? Por mes, Por mensual. mes. Todos los meses. 600 pesos eran, ¿no? A no ser que haga algún acuerdo con la aseguradora. Tal cual. No, ojo que esto es patente, con el municipio, digamos. Excepto que pague por adelantado o vencido, no sé. Pero si no, 600 pesos todos los meses. Listo. ¿El seguro cómo era? Bimestral. Bimestral. Era bimestral. Pagaba 1.000 pesos por bimestre, ¿no? ¿Era? Correcto. Sí, bimestre y comenzaba en Entonces, febrero. comenzando en febrero. O sea que en enero no pagaba, en febrero sí. ¿Sí? En marzo no paga, en abril sí. En mayo no paga, en junio, En junio sí. sí. Bien, entonces Solamente en junio va a pagar 1.000 pesos. Perfecto. ¿La cochera? ¿Cómo era? Mensual, 3.000 pesos. 3.000 La pesos cochera era mensuales. mensual, 3.000 pesos. No se salva tampoco. No se salva, listo. La comida, 13.000. 500 por mes. 13.500 por mes, exactamente. 13.500 por mes. Fíjense que el supermercado no nos va a financiar la comida. Igual compra barato, ¿eh? Lamentablemente sí, ¿no? 6.000 de expensas, por 6.000 de expensas que los paga todos los meses. Ay, perdón. todos los 6.000 de meses. expensas que los paga todos los meses también. Bien, el curso, Exactamente. En Solo en junio. junio, 7.000. Junio. solo en junio. 7.000 pesos en junio. Perfecto. Muy bien, me encanta que escucho voces que no estoy escuchando normalmente, así que hay gente que está participando, esto está bueno. ¿Y las vacaciones? Solo en julio. 7.800 en julio. En julio. Solo en julio. 7.800 en julio. Buenísimo. Nos fuimos de vacaciones. Y se animaron ¿Vamos a a la tener la cama. plata para irnos o no vamos a tener la plata para irnos? Sí, sí, sobras para los regalos. 2 veces Sí. se vaya. Fíjense Para qué Mamuski bien. Nos podemos ir Buenas de horitas. vacaciones porque la plata la vamos a tener. Ahora, ojo, ¿qué conclusión podemos sacar? La vamos a tener, lindo chocolate, se va a tener con 20 lucas. ¿Sí? No te creas Ojo. igual, profe. Sí, no, tal cual. A lo que valen, lo que eran los huevitos de Pascua, Dios mío. Pero Sale bueno, más caro el chocolate que las vacaciones. sí, tal cual. Ahora, fíjense qué interesante, que este chico se puede ir de vacaciones, ¿sí? Genial. Ahora, ¿qué sabemos nosotros? Que también en el presupuesto, ahora vamos a hacer una cosa, vamos a hacer así, vamos a venir acá y vamos a ver los dos presupuestos uno al lado del otro, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo con este chico? Está buenísimo, se puede ir de vacaciones porque la plata la tiene. Ahora, ¿qué habíamos dicho? A largo plazo, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer él? ¿Qué va a tener que pensar? Porque la normalidad es que gasta más de lo que gana, ¿sí? Entonces, tiene que empezar a pensar en pedir un aumento de sueldo, en arreglar más computadoras, en, no sé, dejar el auto afuera, ¿sí? En vez de dentro de la cochera. Como dijo No ahí, no me irse acuerdo. todo el tiempo de vacaciones por ahí. No irse cada 6 meses de vacaciones, no sé. No Va a hacer tener que curso. hacer algunos recortes. Tal cual, como dijo ahí. No sé si es Victoria o Vicky, digamos. Sí. Sí, Vicky. Como dice Vic, no alcanzo a ver. No comer, bueno, caro, no seas tan O vender extremista. el unito. Puede vender el auto. Ahora, fíjense qué interesante, que yo estoy parado, digamos, el 30 de abril o el 1 de mayo, el Día del Trabajador, pensando qué hacer, si me voy en julio o no de vacaciones, y yo ya puedo empezar a tomar decisiones que me pueden llegar a afectar lo que va a suceder dentro de 3 meses. ¿Sí? Santi, pará, vender un riñón, pará un poco. No era tanto, pierde 600 pesos por mes, Soluciona la perdón, vida. por ¿sí? trimestre. Sí, tal cual, ahí sí. Bueno, pero fíjense qué Estamos contando la importante que nada. es esto, qué importante que es esto en una empresa, que fíjense que yo puedo planificar, capaz que para dentro lo que va a pasar dentro de un año, o 4 años, o 5, o 10 años, ¿sí? Obviamente que ustedes me van a decir, no, yo no puedo planificar a 5 años.
No, lo único que tengo que hacer es buscar variables que en realidad no se muevan demasiado de acá a 5 años, obviamente. Y ustedes me van a decir, no, bueno, pero un auto valía, no sé, 1 millón de pesos el año pasado y vale 2,5 millones. Está bien, pero en dólares seguramente vale lo mismo, o casi. Entonces, por ahí lo que tengo que hacer es buscar cuáles son las variables razonables para presupuestar a los plazos que quiero presupuestar. ¿Sí? Y algo... Profe, Sí, consulta. Santi. Sí, En la primera hoja, en sí. donde hizo el presupuesto, eso, ¿cómo sacó el superávit y el déficit? ¿En el presupuesto económico? Sí, sí, en el presupuesto económico. Sumo los 4.733, acá voy a hacer la cuenta, los 4.733 más los 2.266 más los 3.066 me dan el déficit de 600 pesos. Y en el presupuesto financiero sumo los 11.900 que me quedan de mayo, más los 3.900 de junio, más los 4.100 de julio. Eso hace el superávit de 19.900. ¿Sí? Claro, mi consulta era de dónde sale cada uno de esos números, o sea, dónde sale el 4.733. Perdón. Los 4.733 es la sumatoria de todos los ingresos, que son 53.333, menos, voy a sumar acá abajo porque está en negativo, los 48.600. Y Facu, es fundamental que hagan algún cursito de Excel, les va a servir para todo. En la segunda columna, o sea, en junio, yo voy a sumar los 53.333 de junio, más los 55.600, que son los 2.266 negativos. Y lo mismo hago en la tercera columna. Y así. ¿Sí? Me parecía, pero no me quería quedar con la duda. No, por favor, me parece perfecto que pregunten. Hay un montón de cursos, chicos, si quieren hacerlo. Y sinceramente, yo el Excel no lo uso tan bien que digamos. Hay gente que lo usa muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. El Excel es una herramienta recontra potente que puede hacer 10.000 cosas. Si aprenden a usarlo bien, les va a servir para todo, no solo para esto. Profe. ¿Sí? Ahora, sí, perdón. Pregunta. Sí, Delphi. Espera, No, Enzo, déjala a Delphi, por favor. Sí, sí, Ah, sí. bueno. Entonces, Sí, ¿con Delphi. cuál presupuesto se quedarían? ¿Con el económico o con el financiero? No entiendo en qué. O sea, En realidad no es que me quedo con uno de los dos. Los dos me dan informaciones diferentes. ¿Sí? En el presupuesto económico yo sé lo que tengo presupuestado ganar o perder. Es el estado de resultados proyectado. En el presupuesto financiero lo que yo puedo ver es si voy a tener el dinero para hacer las cosas o no. ¿Sí? Son cosas diferentes. Si quieren les cuento un cuentito muy, muy cortito, muy rapidito, yo porque no quiero que se me aburran y se me quieran ir a dormir todos, porque los entiendo que deben estar cansados. Supongamos que hay una señora que tiene ganas de hacer unos almohadones bordados. Resulta que se pone a hacer unos almohadones bordados y se acerca hasta el supermercado, vamos a decir la anónima, no lo vamos a mandar ni a Walmart ni a Coto todavía, va la anónima y se presenta con sus primeros 30 almohadones bordados y la anónima le dice, sí, son hermosos, ningún problema. Yo se los compro todos. Perfecto. Se los paga, le da un cheque a 120 días. Genial, buenísimo. ¿Cómo le está yendo el negocio? Fantástico. Vendió todo lo que hizo. Espectacular. Buenísimo. Llega a su casa, chocha, le llama a la amiga, ¿sí? A la porota que vive al lado, y la porota le dice, no, pero esto es un negocio, le dice. Hagamos algo. Van al banco, piden un préstamo, compran unas máquinas de bordar y se presentan a la anónima el mes siguiente con 200 almohadones bordados. Perfecto, ningún problema. Entonces, ¿qué hacen? La anónima le compra los 200 almohadones bordados, ¿sí? Les dan un cheque a 120 días. Perfecto, excelente. Vuelven a la casa y dicen, che, pero esto es genial. No puede ser, mejor no nos puede ir. Buenísimo. Bueno, ¿qué hacen? Y ningún problema. Hipotequemos la casa y compremos 3 máquinas. Buenísimo. Hipotecan la casa, compran 3, no, 5 máquinas para bordar porque les va recontra bien. Reproducen la producción. En este momento tienen 1.000 almohadones para vender. Llegan a la anónima le dice, genial, sí, te los compro todos porque este producto es espectacular. Tomá otro cheque, 120 días, ningún problema. Fantástico. Llegan a la casa y ¿qué les pasó? Pasaron 90 días desde el primer día y tienen un cheque a cobrar a 30 días y no tienen ni un centavo para comer. No pueden comprar hilo para bordar, no pueden comprar tela para hacer los almohadones.
no pueden pagar el préstamo. Moraleja, para hacerlo cortito. Es un plan bueno si tiene ahorro. Claro, moraleja, ¿qué es lo importante? Que los negocios tienen que ser rentables, tanto económica como financieramente, ¿sí? Siempre tienen que tener superávit en los dos, o por lo menos, si yo voy a tener déficit en alguno de los dos, sé que en el largo plazo los tengo que poder revertir, ¿sí? Ese es el problema. Tengo que saber que los negocios tienen que ser económicamente rentables y financieramente rentables. Las dos cosas, es importante, ¿sí? Eso es moraleja como para... Y lo que les quería decir antes de cerrar esta clase de presupuesto, así se van a descansar un poco. Cuando uno hace un presupuesto, es muy, pero muy importante, justamente, como dice la palabra presupuesto, hacer los supuestos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir los supuestos? Cuando uno arma un presupuesto pensando que van a suceder ciertas cosas. Por ejemplo, este chico está armando un presupuesto pensando que no se va a quedar sin trabajo, obviamente, ¿sí? Piensa que el trabajo del arreglo de la computadora va a ser estable. Piensa que la comida no le va a aumentar. Piensa que la cochera la va a poder seguir alquilando. Todas esas cosas, pensémosla para una empresa y pensemos que nosotros somos un externo que nos piden un presupuesto y que nos preguntan si un negocio va a ser rentable o no va a ser rentable. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué voy a hacer? Y yo armo un presupuesto para una empresa que va a importar o a exportar. Perfecto, ningún problema. Ahora, yo voy a poner dentro de mis supuestos siempre y cuando el tipo de cambio esté entre esto y esto, que el dólar no se me vaya para arriba ni para abajo, porque obviamente que el presupuesto va a ser totalmente diferente. ¿Mm? Los sueldos del sector y que no aumenten más del 35%. Si me van a aumentar un 3000%, obviamente que el presupuesto no va a servir para nada. Entonces, cuando yo armo un presupuesto, además yo digo, todo esto yo digo que se va a cumplir siempre y cuando se cumplan todos estos supuestos. ¿Sí? ¿Dudas que les queden? De nada, Bruno, por la moraleja. Estuvo bueno porque me ayudó a entender cuál es el sentido del presupuesto económico y por qué tengo menos 600 y en el otro tengo 20.000 extra. Claro, tal cual. Tal Profe, cual. justamente eso es lo que yo no entendí. Creo que entendí la moraleja, pero no tan bien como Claro, mis sí, yo también, compañeros. profe. Fíjate qué es lo interesante, por ejemplo, en el presupuesto financiero. ¿Por qué a pesar de que está perdiendo, ¿sí? Sin embargo, en el presupuesto financiero tiene el sentido, mira, con el sentido de la vida, dice Jonathan, tiene el dinero para poder irse, ¿sí? ¿Por qué? Primero, porque en junio va a cobrar 20.000 pesos de aguinaldo que en realidad se los ganó trabajando en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. ¿Sí? Entonces, el presupuesto económico, ¿qué me muestra? El aguinaldo que yo gano en 3 meses, pero en el presupuesto financiero yo voy a cobrar lo que gané en 6 meses. ¿Sí? Y además, cuando en el presupuesto económico yo arreglé computadoras, o gané por arreglar computadoras, solamente 3 meses. Ahora, en el presupuesto financiero, yo estoy cobrando lo que trabajé en 4 meses. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No siempre económicamente y financieramente las cosas van de la mano. Por eso es tan importante cuando digo, no, mira, pago en 12 cuotas sin interés. Ojo, es totalmente diferente. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Se entendió eso Sí, más o menos? sí, profe, creo que sí. Los voy a analizar después de la clase igual, pero Dale. Sí, va O quedando. sea, profe, totalmente. que el presupuesto económico siempre es de 3 meses, ¿no? ¿No? No, Y el no. otro... Yo puedo hacer presupuestos económicos, o sea, presupuestos económicos o financieros o cualquier tipo de presupuesto, lo Sí. puedo hacer en la forma, acá todavía no tenemos normas contables que nos rijan. Entonces yo lo puedo hacer como yo quiera. Por ejemplo, yo podría hacer un presupuesto semestral medido. ¿Se cortó? Se cortó, parece que sí, ¿no? Se cortó. Y se congeló. Justo la respuesta. Estaba esperando que alguien diga, sí, entendí. Claro. Como nadie dice nada. Vamos, Pero no, profe. Es tu momento de tomar la Se puede hacer posta, algodón el profe. profe Javier. bueno, Es vamos a la la posta, propaganda. bueno. Yo tomo la posta, pidan pizza, por favor. Vamos a hacer una clase. ¿Se fue a hacer almohadón el profe? Me gusta. A ver. ¿Cómo le fue en el examen?
Mañana lo sabré. Excelente. Creo que bien, profe, pero mañana Ah, no quiero pero ver. uno ya sabe cuando rinde, si le fue bien o mal. El tema que había No preguntas, sé, profe, a mí profe. después me dan todo. Me fue Yo bien. ¿Ahí se cuando, rendía, profe? ¿Eh? Ah, joda, joda. no Uno sé. dijo, no lo había escuchado. Ojalá que bien, profe. Ojalá que ¿Para qué le bien. estoy Porque yo cuando escribiendo siento. Yo tengo escribiendo? miedo de decir que me fue bien y que después me haya ido mal y mofarme a mí Sí, sí, misma, sí. así que estoy Claro, no no hay que digo nada. mofarse. Bueno, pero uno más o menos sabe, ¿no? Profe, Volví. corríjame usted, profe. Estuvo muy difícil. No, es que esto, viste, cómo es el examen ahora. Si hay algo Algunos bueno que tiene la pandemia es que no tenemos que corregir, como decía Fede, tanto examen. Ahí volvió, Fede. Ya están en otro tema que nada que ver. Los distraje, Fede, los distraje. Bien, bien ahí, bien ahí. No, le decía que puede ser, por ejemplo, no sé, lo repetí como 3 veces, pero en algún momento, no sé, que sea, por ejemplo, semestral medido en meses, que decía enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, o anual medido en bimestres, digamos, primer bimestre, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, o podría ser anual, no sé, perdón, digamos, de 10 años medido en años, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, y así hasta el 10º. ¿Sí? Yo tengo justamente la libertad de hacerlo como yo quiera. De acuerdo a, no sé, por ejemplo, capaz que me van a decir, no, mira, quiero armar el presupuesto para 10 años de una heladería, y capaz que lo puedo medir directamente en invierno y verano. ¿Por qué? Y cada 6 meses capaz que cambia mucho, digamos, la venta, entonces capaz que con eso es suficiente. No tengo que separarlo en meses, o en bimestres, o en trimestres. ¿Sí? Bueno. Profe, pero ¿se puede hacer tipo presupuestos a tan largo plazo? Sí, sí, sin duda. Cuando la mayoría de las veces, o muchos de los negocios, se plantean directamente para toda la vida útil de un negocio. Directamente, se arman presupuestos, muchos de los negocios, ¿no? Algunos no, obviamente, pero muchos negocios se arman directamente para decir, bueno, mira, yo me armo el presupuesto para este negocio que lo voy a hacer desde acá a 10 años. En 10 años tiene que terminar. Te cuento, por ejemplo, un ejemplo, digamos, real. Un agente alquiló un terreno e hizo una estación de servicio con un contrato a 20 años. Esa gente, obviamente, ¿qué es lo que tiene que pensar? Que tiene que amortizar toda la construcción o toda la inversión de la estación de servicio en los próximos 20 años. Listo. Porque si se les pasa a los 20 años, pierden plata seguro. Entonces, tuvieron que armar un presupuesto para pensar, en los próximos 20 años yo tengo que generar ingresos, pagar toda la inversión y además ganar, obviamente. ¿Sí? Profe, entonces hacer presupuestos es una buena tarea para gente ansiosa porque está todo el tiempo pensando en lo que va a pasar más adelante. No, pero es una muy buena forma de reducir la incertidumbre. Entonces a una persona ansiosa la va a tranquilizar, esa es la realidad. ¿Cuál es lo que vos estimás después? No Eso, entiendo ¿verdad? bien Es una cómo muy buena tarea funciona. para Perdón, o sea, me quedó como, planificar. no entendí cómo funciona esto de hacer presupuestos a tan largo plazo. O sea, me quedó como sonando porque hay datos que sí o sí no voy a saber. O sea, yo no sé, por ejemplo, en el caso de la estación de servicio, yo no sé si de acá a 10, 20 años sube o baja los precios, capaz que no sé. El Resulta que precio es, descubren que es muy contaminante y baja directamente los precios y cae totalmente el Pero mercado por y eso había dicho pierdo que todo. tenías que hacer uno bueno, a... justamente, eso es lo que se pone en los, O eso es lo que también se otra pone en los supuestos, justamente. y no, Yo no digo, sí, todo esto se va a cumplir porque nosotros somos, en este caso somos profesionales, o sea, nos vamos a convertir en profesionales de esto. Entonces, yo lo que voy a hacer es poner un supuesto que diga, todo esto se va a cumplir siempre y cuando no se descubra que es contaminante y me cierren el negocio, obviamente. Por eso es que es tan importante cuando uno arma una proyección de este tipo y una evaluación, se llama evaluación de un proyecto de inversión, cuando uno arma todo esto, el trabajo completo, pero surge el presupuesto, que esa es la herramienta, armar los supuestos correctamente. Les cuento un caso, por ejemplo, una licitación para hacer unos silos. ¿Saben lo que son los silos? Esos tanques gigantes que van parados, Sí, que se los del ven por ahí en campo, algunos lugares para que guardar sirven para poner cereales. granos, sí, o cereales también. Exactamente, para poner tal cual. Bueno, eso, hubo una licitación muy importante en Salta para hacerlos. Se presentaron 4 o 5 empresas diferentes,
llamaron a una persona de Buenos Aires para hacer una evaluación de un proyecto de inversión, y una empresa de Buenos Aires se presentó para hacer los silos y ganó la licitación. ¿Por cuánto ganó la licitación? Como un 20% abajo de los precios. ¿Cómo puede ser? Dijeron, ¿qué es lo que sucedió? Acá, obviamente, cuando ganaron y se enteraron que habían ganado por tanta diferencia, dijeron, ups, metimos la pata. Y efectivamente, ¿qué es lo que les había pasado? Habían presupuestado para hacer el silo sobre la tierra. ¿Y cuál es el problema? Que Salta es zona sísmica. Cualquiera que sabe, en Salta, los silos están un poquito hundidos en la tierra para que, si hay un sismo, no se caigan. Obviamente es mucho más costoso porque hay que hacer un pozo, hay que enterrarlo, tiene que ser más resistente, es mucho más costoso. Entonces, dentro de los supuestos, era muy importante poner siempre y cuando no sea zona sísmica. Si fuera zona sísmica, igual. Se equivocaron, obviamente. Perdieron un montón de plata. Hay que tener en cuenta muchas cosas, tanto la zona, digamos, natural, depende de lo que vaya a hacerlo, si es depende de todo el rubro, Hay ¿no? que tener en cuenta 10.000 cosas y ponerlas en los supuestos. Sí, perdón, Alan, que se me cortó. Sí, no pasa nada, se entendió. ¿Sí? Por eso es tan importante los supuestos, no solo cuando uno arma un presupuesto, además poner los supuestos, ¿sí? De lo que yo creo que se va a hacer, digamos, qué es lo que va a pasar. No los quiero aburrir demasiado, es un tema recontra interesante, recontra lindo, y vamos a aplicarlo durante 3, 4 clases, y la próxima ya va a ser de empresas, que se supone que es un poquitito más lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Si no están demasiado cansados, yo prefiero terminar acá, que se queden con esto, que los veo que están más o menos contentos o relativamente motivados, y que se queden un poquito con las ganas y descansen bien, y la próxima ya arrancamos, sí, bien a fondo y armando presupuestos en serio. Nos quedamos manija. Bien, Profe, mejor. ¿te puedo hacer una pregunta? Si quieren, pueden intentar hacer los presupuestos Eso iba a decir, Fede, que que vienen. traten Sí, de... no sé quién, Enzo. Eso iba a decir, Fede, que traten de hacer el siguiente más allá de hasta donde puedan. Sí, perfecto. Sí, Enzo, ¿querías hacer una consulta además? Ah, sí, profe. Que no tiene mucho que ver con esto. ¿Nuestra carrera es administración pública o administración de empresas? O Bueno, administración en fin. No entendí. Les confieso algo. En esta clase, ya que estamos en los 94, después el resto que quiera, si se quieren irse vegano, o si no, nos quedamos un ratito. En esta clase siempre nosotros lo que hacemos es dejarles un rato para que hagan las preguntas de lo que se les cante, más o menos. Así, de que lo que se les cante. Así de abierto. Tratamos de hacer una charla muy en general para que pregunten cualquier cosa, obviamente que relativamente dentro del sí. Javier está de novio, no pregunten, las chicas también, están todas de novios un montón, no se dan problemas, ¿sí? De esas cosas no se puede preguntar, no hay problema. Pero bueno, justamente les damos un rato para preguntar cosas de todo tipo. Por ejemplo, la carrera de administración que hacen ustedes es una carrera de administración en general, ¿sí? Van a ver que la mayoría de las materias se van a abocar más a la parte de empresas, pero ahora tienen un montón de materias que son de la parte pública también, así que aprovechenlas porque no es algo que se enseñe demasiado, ¿sí? Pero hay de los dos y la carrera justamente, esta es abierta, no es solo pública. Público y privado. Esta sería como un remix. De como un ambas. mix. Como un mix más que un remix. Sí, perdón. Tengo una duda con respecto a Alguien iba a lo preguntar. de los presupuestos. Usted había Sí, dicho que se tiene que hacer más de uno. Sí, normalmente no que ahí, por ejemplo, este chico, nosotros hicimos un presupuesto a 3 meses y teníamos pocas variables, ¿sí? O mejor dicho, el planteo tiene pocas variables a propósito para que no nos complique la vida. Pero nosotros podríamos haber pensado, bueno, ¿qué pasa si le aumentan el sueldo? ¿Qué pasa si tiene una reducción horaria? ¿Qué pasa si lo echan? ¿Qué pasa? Y así. Claro, pero justamente al hacer varios, eso te permite también hacer un presupuesto a tantos años, o sea, a 10 años o a 1 año, 2. Claro, no quiero meterme demasiado, digamos, pero en realidad la mayoría de las veces lo que se hace es armar muchos presupuestos, lo que decíamos, con las variables sensibles, por ejemplo, en este caso,
el sueldo del chico es una variable muy sensible, obviamente, se queda sin trabajo, no puede hacer nada, sin ninguna duda. Pero se tratan de armar muchos presupuestos con las variables más importantes subiendo y bajando un poquito para ver cómo se comporta, y se arma un área en forma estadística, un área normal, ¿sí? Y se ve digamos, qué área justamente es la que ocupa el, no sé, 95% de los casos. Entonces, en ese caso yo puedo saber más o menos qué es lo que va a suceder en el futuro. Ah, ¿Sí? está bien, ahí me quedó claro. Claro, es un trabajo, digamos, mucho más grande que armar solo el presupuesto, por eso tampoco quiero exceder, digamos, con la materia. Lo que es importante es que nosotros deberíamos aprender a utilizar bien el presupuesto para después poder hacer todo el resto de las cosas. Claro. Están Gracias. escribiendo un montón en el chat y no llego a leer, perdón. Alguien pregunta sobre pero a ver, la dejo para el final, porque es pregunta del examen. Ah, bien, sí. Si tienen preguntas digamos, de cualquier otro tipo de cosa, como recién dijo Enzo, no sé si la carrera es así o asá, o nosotros habitualmente le preguntamos por qué la materia, por qué la carrera, por qué esta facultad. ¿Qué dice? Paco debería estudiar la tecnicatura, que son 3 años, pero no sé dónde la dictan. Ah, sí, tal cual, está la tecnicatura en San Martín. No sé por qué pregunta Facu, de que yo tengo una pregunta. En caso de que quiera laburar de esto en un tiempo no muy lejano, ¿me conviene hacer un tercero en administración? Bien. Facu, no te alcanzo a ver, no sé dónde estás. Bueno, no importa. A cualquiera en realidad que lo piense. La diferencia entre una carrera terciaria y una universitaria es bastante importante. No es, creo que el tiempo que le lleve la carrera no es ni un poquitito cercano a la recompensa que tiene. La carrera universitaria es una carrera mucho más importante y que le da justamente la universalidad de los conceptos. ¿Eso qué les va a permitir? Que si les cambian las reglas de juego, ustedes pueden seguir trabajando igual, ¿sí? O se pueden adaptar mejor. Las tecnicaturas habitualmente lo que tienen es que están muy enfocadas a la tarea en particular que tienen que hacer. Entonces le enseñan a hacer lo que tienen que hacer. Listo. Les cambian las reglas de juego y es difícil adaptarse. En cambio, el licenciado tiene eso justamente, que como vio la universalidad de los conceptos, les van a cambiar las reglas del juego, ustedes se van a poder adaptar. Entonces, si yo pienso en una carrera que voy a hacer toda mi vida, mi consejo, por lo menos, no sé Javi qué piensa, yo sin ninguna duda iría por la licenciatura, sin ninguna duda, pero bueno. Sí, no, igual, en el mismo sentido. Si se puede, la universidad. Toda la vida. Yo tengo una pregunta, profe. Me mata el comentario del profe Javi. Como que de la nada, sí, tremendo la universidad. ¿Qué No, pasó, es profe? que no, por el comentario que decían de comparar. A ver, pasa que es difícil, vos podés estudiar en la universidad, después te quedás a mitad de camino y me matás, pero si ves que tenés chances concretas, yo creo que siempre que quieras se puede. La universidad no tiene comparación con una tecnicatura. La tecnicatura tenés un techo y como dice Fede, es como, no quiero hacer comparaciones porque estaba por decir algo, pero voy a entrar en problemas. Pero en cualquier empleo que ustedes vean, un técnico y el que es profesional, van a ver la diferencia. Búsquenlo ustedes al ejemplo, no voy al ejemplo porque si no armo lío. No quiero menospreciar a ninguna profesión ni ningún oficio para nada, pero el techo que tienen como universitarios es notoriamente superior al techo que van a tener como técnicos. De hecho, van a estudiar la tecnicatura y si les queda un espacio de tiempo y ganas, van a querer seguir la universidad y entonces van a hacer doble esfuerzo. Tal cual. Yo como experiencia, hace 2 años atrás, empecé una tecnicatura en un instituto en Neuquén y tenía información contable, que es como teoría contable, pero con mucho menos contenido, por ejemplo. Acá en teoría contable es mucho más, hay mucho más contenido del que había visto yo en esa carrera, por ejemplo, en esa materia, en ese sentido. Sí, tal cual. No sigan tirando preguntas, pues no llegamos a responderlo, o aguarden un segundito que les vamos respondiendo. Preguntan si hay mucha diferencia entre una privada y una pública.
A ver, es difícil la pregunta. En realidad, ¿por qué? Porque depende mucho de qué privada y qué pública, obviamente. El caso de la Universidad del Comahue es una buena universidad. Ustedes están en un, digamos, más allá de que tenga sus cosas buenas y cosas malas, como todo, es una buena universidad. No la menosprecian en lo mínimo, en lo más mínimo, perdón. Hay pocas universidades que tienen el nivel como este en el país. Obviamente me van a decir, sí, la de Córdoba, la de La Plata, la de Buenos Aires, está bien, sí, la del sur, hay buenas universidades, pero dentro de las que están cerca es de lo mejor que tienen seguro, ¿sí? Laila preguntaba si la carrera se puede ejercer en otro país. Sí se puede. No es necesario revalidar el título en la mayoría de los lugares, Santi. El título de administrador es un título internacional en general. Sí, el de contador. El de contador no es internacional. Ah, Eso no sabía, profe. Bueno. Pensaba que Y el de medicina algunas. también hay que revalidarlo, por ejemplo. Sí, Santi, perdón que se me Sí. cortó, ¿no, amigo? No, me quedé allá porque justo están hablando. No, yo pensaba que en algunas carreras se revalidaban por algunos temas en específico que cambiaban de país en país. Sí, puede ser, por ejemplo, digamos, si uno quisiera firmar normas contables en el exterior, uno tendría que revalidar esa parte, ¿sí? Pero en general, para trabajar como administrador de empresas, en general, no es necesario, ¿sí? Siguen tirando cosas ahí, no alcanzo a... A ver, en realidad, obviamente todos los títulos, ya sea de medicina o lo que sea, que son más universales, alguna reválida tenés que hacer, pero te adaptás, creo, mucho más rápido. En el caso de contador estás un poco al horno, igual que abogado, porque estudias mucho la normativa del lugar. Más allá de que si tenés una especialización en auditoría, quizás con las normas internacionales hoy en día tengas alguna posibilidad, pero me parece que se adaptan mucho más las licenciaturas. Las licenciaturas se adaptan mucho más a trabajar afuera y a hacer a lo sumo alguna reválida, pero depende del país también. España tiene convenios de reciprocidad, creo que se dice, con Argentina, y aceptan los títulos, otros países no, bueno, eso va cambiando. Profe, Entonces me puedo ir del país, profe. una vez terminada la Tranquilamente. licenciatura en administración, ¿se puede empezar la licenciatura en economía o contador, digamos, con las materias ya metidas, ¿no? Que tenemos en común? Sí. Digamos que haría la mitad de la carrera, ponele, por así Sí. decirlo. Sí. Yo noté 2 en o 3 Pedco años que te vos quedan. tenés los 2 títulos, ¿puede ser? Sí, Fede, ¿cómo fue sería eso? interesante que si pensás hacerlo así realmente, es pensar, digamos, estratégicamente qué te conviene. Por ejemplo, si vos haces contabilidad 1 y contabilidad 2, te dan por aprobada teoría contable, en este caso. Si vos haces teoría contable, no te dan por válido ni contabilidad 1 ni contabilidad 2. ¿Sí? Entonces, habría que ver todo el plan de estudios y revisar qué es lo que te conviene hacer para que no sea necesario hacer más materias, digamos, de gusto. Pero bueno, ¿sí? Fer, ¿no te lo Claro, quieren sí, pasar? sí. ¿Por qué no? Tenés que discutirla que sí. Si tenés las dos, sí. Sobre eso, Fede, yo hablo un poco toco de oído, chicos, pero ¿Qué es ese? Profesor. en la carrera Counter-Strike. nuestra, en la universidad nuestra, la del Comahue, tiene un convenio, lo tenía al menos con la UBA, y tomaban el ciclo básico que hacen acá, o sea que son los 2 o 3 primeros años, no me acuerdo. Los dos primeros. Los dos primeros, y los restantes 3 pueden hacer la licenciatura de Economía en UBA, por ejemplo, si acá no estuviera, que no está. O sea, te toman esos 2 años para las 3 carreras. Contador, licenciado en Administración y licenciado en Economía. Tal cual. Vos allá podés elegir, hacer los dos primeros acá y después allá elegís administración, economía o actuario. Contador no, contador es aparte. Eso está bueno porque cuando yo la cursé, por ejemplo, a mí me gustaba licenciatura en Economía en realidad. Y no estaba ese convenio. Ahora sí. Profe, ¿y actuario más o menos cómo es? Porque yo nunca entendí bien de qué se trata. El actuario es digamos, ahí me preguntaban hace un ratito, ¿cuál es la diferencia? El actuario es más parecido al licenciado en economía, en realidad, más que al administrador, y en realidad se dedica a hacer mucho cálculo matemático de riesgo, ¿sí? Para compañías de seguros, para bancos, para ese tipo de cosas. Eh, es, si no les quiero mentir, pero creo que desde el Sí, el 2003 cálculo de hasta las ahora, jubilaciones.
Bien, Claro, cálculo de jubilaciones. Del 2003 hasta ahora creo que tuvimos 2 estudiantes sí, son muy pocos. de actuario. Ojo, el que le va bien, le va muy bien, ¿eh? Los actuarios ganan muy bien. Si consiguen buenos trabajos les va recontra bien. Pero bueno, hay pocos, esa es la realidad. Y no es fácil. Ah, está bien, gracias. De Ah, nada. listo. Profe, ¿saben desde cuándo está la licenciatura en la Universidad del Comahue? Yo en ¿La su momento licenciatura cuál? no estaba. La que estamos cursando ahora. ¿La ¿Desde qué año? administración? Sí. Eh, ¿la licenciatura completa decís vos o el ciclo básico para terminar en UBA? No, la licenciatura completa. Yo cuando estudié La en completa no estaba. está más o menos desde el 2010, creo. Más o menos. No quiero decirte una fecha exacta porque no sé. La verdad no me acuerdo, pero más o menos en el 2010. De los primeros egresados son, por ejemplo, Juan Pablo Morgenthaler. No sé si lo conocen. Juan Pablo Morgenthaler hoy es gerente de capacitaciones, creo que es de Centropyme, por ejemplo. Él es uno de los primeros egresados de licenciatura en administración del Comahue de esta camada, porque hay del 72, hay una camada, o 2, creo, de allá, de aquel momento. Fueron muy poquitos. Gracias. De nada. Esos veían los Excel en blanco y negro, profe, ¿no? Uy, no saben lo que ayudó el Excel a todas las profesiones que tengan que ver con los números. No tienen ni idea. Antes, imagínense que corregías un número, borrabas todo, volvías a sumar, volvías a todo. Nada que ver. Se gana ¿Qué bien. más? ¿Alguna otra pregunta que tienen? ¿Se gana Se bien? gana. Sí, por supuesto que se gana bien. Por supuesto que se gana bien. A ver, saquen los estados de flujo de efectivo los dos. Sí. No, ojo que acá Sandra se enojaría y me pelearía, se enojaría en chiste, ¿no? Obviamente, me pelearía y me decía, pero vos sos licenciado en administración y ¿de qué trabajás? Y bueno, de docente, le digo yo. Claro, pero bueno, La yo licenciatura tiene trabajo más complicada la salida laboral. tal Para mí. cual. Las empresas en general, o sea, ustedes piénsenlo desde este lugar, o lo que acabamos de hacer. ¿Ustedes qué creen? ¿Que un presupuesto es más o menos importante que un estado contable? Menos. ¿Menos importante que un estado contable? ¿Ustedes qué creen? Que si yo me siento hoy así, no tengo nada, con un fajito de plata acá al lado, digo, ¿qué negocio voy a hacer? ¿Qué me sirve más, un estado contable o un presupuesto? Un presupuesto sería como la visión, Un prácticamente, de la presupuesto. empresa. Presupuesto. Entonces, ¿qué es más necesario para una empresa? ¿Un licenciado en administración o un contador? Está en la administración. Un Un licenciado en licenciado en administración. administración en realidad va a aprender a planificar el negocio, a manejar el personal, a controlar todo. El licenciado en administración es digamos, una profesión o una tarea que todo el mundo la hace sin darse cuenta. Ese es el problema. Que todo el mundo lo lleva adelante. Ustedes lo que decíamos hace un rato, el asado. Che, organizamos el asado. Bueno, listo, ¿cuántos son? Y 300 pesos cada uno. Al fin y al cabo estamos administrando un presupuesto. Esa es la realidad. Todo el tiempo la usamos. Yo tengo un profesor que decía que todos deberíamos tener 2 o 3 años de administración y después estudiar una carrera. Entonces, Elegí bien entonces. claro, entonces esa es la realidad, que nosotros en realidad como administradores estamos aprendiendo algo que hacemos normalmente, pero además ahora lo vamos a aprender a hacer con herramientas, que eso es lo importante. Entonces, lamentablemente el contador es necesario, ¿por qué? Y porque hay que liquidar impuestos, hay que presentar estados contables. El lado legal sería, digamos. Entonces, Contador. legalmente yo lo necesito el contador como empresa. Ahora, en la realidad, ¿cuál es la realidad? Y que en realidad si yo tengo una empresa, estoy haciendo administrador, sea o no administrador de empresas. Esa es la realidad. Entonces, lo que sucede muchas veces es que a las empresas no les va del todo bien porque no tienen un administrador de empresas haciendo administrador de empresas. Tienen un no sé qué haciendo administrador de empresas. Imagínense qué es lo que le sucede, por ejemplo, a un ingeniero que empieza a trabajar y le va muy bien. El señor trabaja, le empieza a hacer muy bien, le labura muy bien, le ponen 3 ingenieros a trabajar al lado de él, para que les enseñe, para que les explique, para que manipule trabajo, no sé qué. De repente se encuentra con 10 personas trabajando al lado de él, enseñándole a hacer un montón de cosas, ¿y de qué está trabajando? ¿De ingeniero o de administrador?
¿Sea administrador? Administrador. Ese es el problema. Entonces empiezan a hacer una maestría en gestión empresaria para poder manejar el equipo de trabajo como corresponde. Entonces, la carrera de administración de empresas es recontra importante. Hagan lo que hagan. Está buenísima. Profe, El tema es ver qué es lo que hacen con eso, obviamente, ¿no? Sí, perdón. Gracias por la motivación, profe. Gracias. De nada, por favor. Profe, ¿y Me la cuál subió, me la sería, subió. digamos, Pero más ganas de título, el título de, ¿cómo sería? ¿Posgrado? ¿O cómo sería? Sí. Una especie de Justo esa era la doctorado o algo pregunta. así, Sí, de administración de empresas. ¿Qué seguiría estudiar después, digamos? cualquier cosa. Pueden especializarse en lo que quieran. Porque las especializaciones en general lo que necesitan, o sea, el requisito que piden es una carrera de grado. Yo, por ejemplo, hice una maestría en gestión empresaria. Tuve compañeros bioquímicos, médicos, ingenieros, contadores, licenciados en administración, licenciados en economía, pero de cualquier licenciado en turismo, abogados. No, entonces vos podés especializarte en lo que Las quieras. ramas. Yo ¿qué haría? Y, no, obviamente, hay en administración de personal, en gestión empresaria, en marketing, la parte legal, digamos, en comercio exterior, hay un montón, esa es la realidad. No alcanzo a leer el chat, perdón, estoy tratando de ver a las personas que preguntan. Estaba googleando porque se quedaron varios con la duda de actuario y de hecho uno tampoco lo tiene bien claro todo lo que hace un actuario, pero me dio risa buscando, porque seguramente todos Tal cual. saben, acá dice si quieren saber lo que es un actuario, si vieron la película Mi novia Poli, vamos a poner un toque de humor a esto. Sí, Dice, tal cual. Sí. Claro, ahí Tal me acordé, cual. el flaco, el que está con ella, que van y vienen, es un actuario. Tal cual. Está todo el tiempo El que sacando sacaba cuentas estadística de a riesgo. futuro. Claro, está todo el tiempo metiendo variables de estadística, saca valores actuales, todo el tiempo metiendo la cuestión del riesgo financiero y demás, incertidumbre. Lo usan por eso para saber los valores que tenés que cobrar de una Que tenía que darle jubilación. la póliza de seguro a un tipo que era un loco bárbaro. Claro, por ejemplo. Sí, por ejemplo, tiene un actuario del colegio de, bueno, el que nos paga la jubilación a nosotros, el colegio de profesionales, justamente para hacen un valor actuarial, hacen un cálculo actuarial de cuál es la jubilación, o sea, la cuota que tenemos que pagar hoy para tener determinada jubilación en el futuro, bueno, hacen todos esos cálculos. Profe, tengo una pregunta. ¿Qué tan necesario o qué tanto hay que saber otros idiomas en esta carrera? ¿Qué tan importante es? ¿Puedo responder con un ejemplo? No, yo sé que no es correcto responder con ejemplos, pero ¿puedo Por responder con un supuesto. ejemplo? Gracias. No, en realidad, yo te diría que está bueno para la vida en general. Cuando yo tenía 18 años, hace mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo, tenía pelo, imagínense, no, pero más allá de la joda, me pasó que vino la categoría del MotoGP, digo, los que les gusten las motos, vino la categoría, en aquel momento era el Gran Premio, digamos, de 500 centímetros cúbicos, eso, vinieron a Argentina, tal cual, en primera junta, más o menos, pero había motos, ojo, ¿eh? Y en realidad, ¿qué es lo que sucedió? Armaron todo un equipo técnico de Argentina que tenía que prestarle servicios a la categoría que venía del Mundial. Bien, perfecto. Nos pararon enfrente así, el equipo técnico del Mundial y el equipo técnico de Argentina. 25 personas de Argentina, entre cuales obviamente estaba el director técnico de toda la Argentina, el gente del Automóvil Club Argentino, yo qué sé, muy importante, y yo, que me habían invitado. Chao, un conocido que más o menos, listo, fui a trabajar ahí. Llegaron así, había un australiano y un neozelandés. Se pararon así adelante y dijo, ¿quién habla en inglés? Yo levanté la mano. Listo, vos sos el jefe, me dijeron. Fin de la discusión. Si ustedes quieren trabajar para el exterior, sí o sí van a tener que aprender a hablar en idioma. Y hoy, ¿qué es lo que sucede? Te dan muchísimas herramientas para todo. Todo lo que es computación, hay un montón de cosas que están en inglés. Todo lo que Las son normas internacionales, presentaciones, Fede. las normas internacionales. Cada vez que ustedes quieran tocar algo que sea de afuera, van a tener que saber hablar en inglés. Entonces, hoy en día, no sé, las aplicaciones, hay un montón de aplicaciones que se desarrollan en inglés. Es re interesante y re importante. Y segundo, cosa que yo no sé y que ustedes tienen la oportunidad grandísima de hacerlo,
programación. Inglés y programación hoy, lo que decían, un curso de Excel, pero sí, sin duda, hagan un curso de Excel y de cualquier otro sistema que les parezca. Hagan Python, hagan cualquier otra cosa. Está buenísimo. Pueden desarrollar 10.000 herramientas que nosotros no podemos. Y que, o tenemos que encargárselas a alguien. Esa es la realidad. Bien, bien. El hijo de María Teresa, 16 años. Inglés y está estudiando japonés. Python es, se la escribo ahí como se escribe, es un sistema de programación. Es Python así creo que es, con una H en el medio. Pero sé que hay varios sistemas de programación. Tal cual, hay un montón. Python es uno, Java es otro, tal cual. Pero bueno, sistemas de programación, ¿por qué? Porque les enseñan la lógica. Por eso es importante. La lógica de cómo se hacen los procesos. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Yo digamos, yo los entiendo, digamos, de que esto está buenísimo y que es re interesante para todos, pero también entiendo si hay alguno que me dice, no, mire, profe, estoy recansado, me quiero ir. Profe, ¿por qué están hablando de programación? No tengo problema. Qué bueno, Gonza, genial, buenísimo. ¿Qué más quieren preguntar? De nada, Bruno, lo mínimo. Yo tengo una duda sobre lo que opina usted, profe. ¿Qué opina de acá a un tiempo? ¿Seguirá la virtualidad o seguiremos presencial cuando todo se normalice? ¿Cómo es que se llama, Fede, este muchacho que habla? Es un programa de radio, da conferencias, todo sobre tecnología, le gusta. Puta madre, perdón la expresión, pero están grabando. Tendrían que escucharlo. No sé cuál será de todo. Lo escucha mucho, se me escapó el nombre. ¿Sabés qué? Justamente el otro día dio una charla que él decía que él teme que cuando pase esto, todos vuelvan al papelito. Que haya una tendencia a volver al papelito, y eso él lo lamentaba, digamos, porque él justamente habla sobre cómo van a ser las cosas en el futuro y todo lo que es innovación. Yo creo que en algún sentido algunas personas van a tener una tendencia, pero por suerte esto hizo pegar un salto en favor de sistematizar las cosas y de no depender tanto del papelito, que va a ser difícil volverlo atrás. Alguna mínima tendencia, esto como un elástico, ¿no? Pero ya quedó estirado, digamos. Algo hacia adelante ya, yo creo que ya se hizo, se logró. Yo estoy a favor de sistematizar, de no tanta presencialidad y de no tanto papelito. Peleo mucho en mi trabajo y espero que no se vuelva mucho para atrás. Pero alguna mínima tendencia va a haber a volver algo para atrás. Yo, por ejemplo, yo creo que está bueno porque facilita para algunas personas el tema de asistir a clases, ¿no? Hay distintos asistir, qué sé yo, de algún lugar que donde haya internet, o sea, lo único que tenés que poseer una computadora, eso es el único requisito que, digamos, juega en contra, pero después es mucha más facilidad. Bueno, sí, pero va a ser cada vez más normal, ahora te dejo, Fede, va a ser cada vez más normal tener una compu y va a ser cada vez más normal tener mejor conexión. De hecho, con esto ha generado que se pongan un poco más las pilas y vean la importancia de que haya mejores conexiones y demás. Y quizás por un tiempo lo ideal sería una mezcla entre los dos sistemas, ¿no? No que nosotros demos, por ejemplo, todas online ni todas presenciales. Quizás esté buenísimo que empecemos a dar un poco y un poco. Y yo también soy alumno en otros cursos y lo que decís vos es total verdad, porque también he podido hacer cursos que antes tendría que haber ido a Buenos Aires y por eso no los podía hacer, y ahora los estoy haciendo y está genial. Claro, eso te da otra herramienta muy buena, sí, de verdad. Sí. Para mí también ayuda mucho por ejemplo, para el que trabaja o algo, para mí viene re bien esto, porque la verdad que te ayuda a acomodarte bien en los horarios. Tal cual, y en realidad ahorra tiempos, ahorra costos, ahorra un montón de cosas. Imagínate si viviera en Buenos Aires. O sea, esa es la realidad, digamos. La virtualidad ayuda a muchísimas cosas. Podemos vivir en distintos lugares y seguir trabajando como si estuviéramos trabajando uno al lado del otro. Pero bueno, en cuanto al nivel de enseñanza, también es verdad de que la presencialidad ayuda un montón. Pero bueno, esto en realidad es como dice Javi, el elástico tiró para un lado y va a tirar un poco, bueno, y hay que justamente encontrar el equilibrio. Esa es la realidad. Tal cual, como dice Diego, se ahorran combustible, papel, un montón de cosas. Está buenísimo. Esa es la realidad. Ay, aunque El se cascote en vivo es muy extraña, divertido. se extraña, profe, salir las mañanas, quejarse del frío y esas cosas. Se Tal extraña una cual. locura.
Pero bueno, Tal cual. tiene su A vos, ventaja. Jonathan, para tu situación, ¿esto te ha ayudado? ¿Te ha perjudicado? Eh, sí, mejorado, sí, en cierto punto sí. Aunque bueno, la compu la uso igual siempre, así que eso medio que mucho no cambia. Ujú. Así que, Claro. ¿Qué más? ¿Qué más quiero pero preguntar? bueno, también me ahorra el viaje, como decían los chicos ahí, aunque bueno, como le dije, está lindo salir a caminar. Sí, tal cual. Verse de vez en cuando está bueno. Esa es la realidad. Y Eh, juntarnos y charlar y estas cosas que por ahí, estas charlas que surgen, que en realidad esto no, es raro que se dé en un Zoom. Esa es la realidad. Habitualmente, fíjense que llevamos cuántas clases y recién hoy nos pusimos a charlar de cosas en general. Así sí, que es verdad. Claro, profe, en realidad yo extraño más en que nada la clase normalmente presencialidad es de mucho más cómodo. esto porque es mucho más didáctico, se puede hablar muchísimo más. Para mí es mucho más educativo la presencialidad, se me hace mucho más Bueno, llevadero. hay algunos estudios de que en realidad estamos perdiendo justamente llegada, digamos, en la virtualidad. Pero bueno, lamentablemente hoy es lo que hay. Es mejor que nada, obviamente. Por eso después quizás un equilibrio sea lo ideal. Nos falta aprender Mira, también, eso es bueno. respecto a lo que decía, ahí no alcancé a leer quién era, nos falta aprender también a nosotros como docentes. Estamos acostumbrados a otras formas. Imagínense que yo doy clase hace ya, creo, 17, 18 años y este es el segundo año que lo doy de esta manera. Probablemente tengas razón que la presencialidad en algunas cosas no puede reemplazarse, pero también creo yo, y ahí hago mi autocrítica, también tengo mucho para aprender y mejorar en esta forma de dar clases. Tendré que buscarle la vuelta. Todos tenemos que Ah, acomodar. tal cual. Por ejemplo, el Kahoot, nosotros tuvimos la suerte que lo teníamos desarrollado, entre comillas, digamos, de antes de que empecemos con la virtualidad, que nos vino bien. Pero la realidad es que si no, hay que generar algún tipo de herramienta así para poder ir tomando un test de lectura o hacer algo divertido, si no, se torna muy aburrido. Claro, lo que me pasó a mí es que yo arranqué la carrera en el segundo cuatrimestre del 2019. Así que ese cuatrimestre llegamos a hacer matemática 1 rindiendo en aula presencial con celulares y computadoras. Y es como que eso fue un golazo para cuando arrancamos el próximo año todo virtual. Es como que, no sé, estuvo bueno para saber más o menos. Bueno, está buenísimo. ¿De qué signo te preguntan, Javier? ¿De qué signo son? Yo, Capricornio, perdón, no lo alcancé a leer. A ver, para que me actualizo con él. Yo de Sagitario, por si acaso. Pero no, yo soy menos en todas esas cosas. Sí. Tiempo No sé. de la carrera, Diego, Diego creo que era el que preguntó. Lo importante es llegar, Diego. No importa el tiempo. Lo importante es llegar. Esto es así. Justo hoy No leí tiene un su artículo sobre eso. No Gana, importa la gana el que velocidad, importa llega, la no calidad. importa. Tal cual. Gana el que llega. Su Venus, ¿qué es eso? Hay un ciclo de charlas muy interesante que se llama Aprendiendo Juntos, de Diario El País de España y el BBVA. Googleenlo. Y hay una charla que ahora no me acuerdo del docente, estoy con la cabeza. Un docente italiano que dice que últimamente se tiende mucho a la velocidad, por ejemplo, en recibirse. Él es de la universidad, de una universidad de Italia, y hace la crítica, lo digo en referencia a lo que decían recién, de que hay una tendencia muy grande, incluso en Europa, a premiar a la velocidad y no a la calidad de un alumno, y también de un docente, etcétera, etcétera. Así que, yendo a la respuesta, sí, mejor calidad que velocidad. ¿Qué más? ¿Qué más quieren preguntar? Yo supongo igual que también tiene mucho que ver con eso de que uno se compara mucho con los demás de, yo perdí una materia y el resto va más adelante. Es como, no hay que compararse, cada uno va en su tiempo y en su medida, por así decirlo. Creo que mucha gente se estresa por eso, porque quiere terminar lo antes posible o en tiempo y forma y se frustra cuando no puede. Sí, tal cual. Y además, muchas veces hay ciertas cosas, a nosotros nos pasa por ahí como docentes, en esta o en otras materias, ¿no? Nos ha pasado, de que capaz que una persona cursa la materia y la desaprueba y se enoja en su momento y dice, pucha,
¿Por qué? Yo perdí un montón de tiempo, no sé qué. Y después resulta que la vuelven a cursar y se dan cuenta de que entienden un montón de cosas y se acercan y te dicen, qué bueno que la volví a cursar. Porque realmente me vino bien. Esa es la realidad. Aprendí un montón de cosas que antes no había aprendido. Entonces, si lo hubiera probado antes, por más que obviamente uno dice, no, mirá, me llevó 6 meses más, pero realmente aprendí lo que tenía que aprender. Capaz que antes no lo hubiera aprendido y no me servía para nada, en realidad, la materia. Javi, voy a hacer clic acá en tu link, así me lo dejo también yo. Está muy buena. Bueno, a mí ese ciclo de charlas me encanta. En particular esa charla es muy el tema de la educación. ¿Qué más quiero preguntar? ¿Cuántas casas hay? ¿Qué quiero hacer? De Gryffindor. Son los nerds de Hufflepuff, ¿no? Ya que Son los estoy que estudian respecto a, más. no sé, volviendo me quedé pensando respecto a alguien que dijo lo del idioma, hago una aclaración, ya que estamos en el momento de confesiones de la noche, vamos a sacar el whisky acá. Eh, para mí, el gran karma, mi gran lamento es no haber aprendido inglés, no saberlo desde antes. Lo estoy tratando de aprender de grande, hablo muy mal. He mejorado muchísimo, pero es mi gran karma, porque de grande es muy difícil. Así que si les queda un resquicio ahí, un ratito, lo que sea, métanle con el inglés. Ay, qué malos que son, hablen inglés. Profe, no No. sé si lo dijeron, pero si estás estudiando inglés, por ahí ayuda mucho ver series y películas en inglés sin el subtítulo. Por ahí No, para sí, la ahora incluso pronunciación. tomo clases con profesor, todo, pero una cosa es hacerlo de grande y otra cosa es haberlo hecho antes. O sea, Sí, tal mientras cual. antes mejor. Algún día lo voy a hablar bien, es mi objetivo, pero tiempo al tiempo. El inglés y el Excel son bienes necesarios. El Excel hago hasta mi agenda diaria, así que imagínate, ya para mí Claro, claro. Pero hay mucho que no, ¿no? Entonces, es como un pero, brazo para mí el Excel, ¿no? Así ya está. Sí, claramente el van a saber hablar en inglés, nos está haciendo quedar mal. Nos quiere hacer quedar mal, ese es el problema. Lo que sí no sé hablar bien inglés, me puse a estudiar árabe, así que Bien, sí, bien ahí. te rompe la cabeza. che, profe, los dos, ¿no? Ya que estamos en modo confesionario ahora, Sí, ¿qué decís, Jonan? ahora que estamos en modo confesión, voy a aprovechar para preguntarle a ver qué onda, profe, No, usted no, pero cuando... vos tenés que confesarte. Nah, nah. Se va a poner muy oscuro esto. No, profe, a ver que cuando ustedes estudiaban la carrera, ¿no? ¿Les costaba mucho llevar las materias al día o solo somos los jóvenes de ahora? Porque No sé, vos, Fede. Yo tuve una desazón el primer año, así. Después más o menos me fue bien, no me tengo que quejar en lo más mínimo, digamos, obviamente. Pero en primer año me fue mal en una materia. Y me fue mal en una materia por algo que yo considero sumamente injusto, pero me vino muy bien. ¿Por qué? Porque me fue mal por una cuestión, no viene al caso, pero una pavada, digamos, en realidad. Y salí recontra enojado, muy caliente. Obviamente no había celular en aquella época, ¿no? Entonces fui, agarré el teléfono y lo llamé a mi papá. Y estaba mi papá estaba muy lejos, nada que ver, ¿no? Yo estudié en Buenos Aires, nada que ver, ¿no? Pero bueno, lo llamé a mi papá y mi papá me dijo, qué bueno que te fue mal. Y yo dije, me está cargando, lo quiero matar. ¿Cómo me va a decir que está bueno que me haya ido mal? Entonces me dice, sí, porque ya sabes lo que es. Ahora te puede ir bien y listo. O te puede ir mal y listo, no pasa nada, pero ya aprendiste qué es que te vaya mal. Y me enseñó para después, porque después estaba re tranquilo y yo sabía que si me iba mal, lo único que tenía que hacer era rendir de nuevo. Ya está. Listo. ¿en qué materia, profe? ¿En Estudiar un qué poco más. materia? Matemática. Ah, pensé que iba a ser epistemología. Teoría contable. Tenía que tenía que trabajar sobre una ecuación cuadrática, me la acuerdo de memoria. Y copié la ecuación cuadrática, no sé, 10 veces en la misma hoja y cuando puse respuesta me equivoqué en un número. La había copiado 10 veces, decía el mismo número 10 veces, pero cuando la copié al final la copié mal. Listo, chao, el profesor me dijo, no, está mal, usted la respuesta que da es incorrecta. Listo, se acabó.
Y no hubo, imagínense además de que éramos 400 alumnos, ¿saben qué? Era uno más. Capaz el El flaco destino me quería dijo, que desapruebe para que aprenda una lección. No, aparte, por algo era, profe, obviamente, ya está. cualquier persona que haya cursado matemática presencial sabe el sufrimiento que es, creo. Todos lo pasaron. Sí, tal cual, tal cual. Pero sirve, es importante, hay que hacerla. Uno aprende a pensar, eso es lo bueno. De todos modos, chicos, a ver, no soy psicólogo ni cerca, pero no sé si sirve tanto. A ver, siempre está bueno buscar alguna referencia, pero no se castiguen. Cada uno lleva los tiempos de acuerdo a sus circunstancias. En particular, yo le hice bastante al día la carrera, casi al día, después me faltaron los finales, pero el cursado al día. Pero bueno, tuve la suerte de estudiarla. En la misma ciudad tenía la universidad y por lo tanto podía vivir en lo de mis viejos y si bien no les sobraba mucho, yo no tuve que salir a laburar hasta bastante avanzada la carrera. Entonces, y eso es una gran facilidad. Y yo tenía un compañero, por ejemplo, que de noche laburaba en una panadería, iba todo trasnochado a cursar. Entonces, yo creo que las situaciones de cada uno, ustedes saben si se están esmerando, si se están esforzando de acuerdo a las circunstancias. Vean eso. Si es un objetivo importante para ustedes, métanle fichas y evalúense de acuerdo a las circunstancias. Cada cual tiene circunstancias diferentes. Es cierto, profe, es cierto. Eso hago yo un poco, aunque bueno, por ahí digo, Por ay, no ejemplo, sé. Jonan, sí, por ejemplo, Tal vos, por cual, supuesto. lo tuyo, Jonan. Hay Cada gente que cual tiene tiene situaciones. hijos, que trabaja, que tiene hijos, que bueno, les pasan cosas, bueno, obviamente, no. Es injusto comparar uno con el otro, obviamente, por supuesto. Lo que sí, si tienen, o sea, esfuércense lo más que puedan de acuerdo a su situación. Eso sí. Tal cual, una cosa que solemos decir por ahí cuando estamos en el curso charlando y no andan demasiado bien las cosas, es decir, bueno, si queremos ir a tomar una cerveza, vayamos a tomar una cerveza y listo. Pero mientras estamos en el curso, mientras estamos en clase, aprovechémoslo. Porque a esto vinimos, obviamente. Si no, vayamos todos a tomar una cerveza, obvio que es más divertido ir a comer un asado, sin ninguna duda. Pero mientras estemos estudiando y aprovechémoslo, porque eso es lo único que es finito, lo único que en algún momento se termina, el tiempo. Entonces, el tiempo que vamos a usar, usémoslo como corresponde, aprovechémoslo. Mira, Facu ya quiere empezar a trabajar. También es verdad que muchas veces cuando tienen menos tiempo, mejor se organizan. Ah, ya arrancó, bien ahí. Ya Esa es quieren la hacer realidad. asado, pero queda tiempo para el asado. A mí me pasa eso, profe, que cuanto menos tiempo tengo, mejor estudio bajo presión. Tal cual, también es una realidad. Cuando uno tiene mucho tiempo, y bueno, si lo puedo hacer después, no pasa nada. Me pasó eso con el recuperatorio de epistemología de ayer, que hace unas 2 semanas no entendía nada de la materia y me tocó leer, este fin de le mandé todas las unidades que vimos para el primer parcial y más o menos le entendí algo y lo terminé aprobando, pero tuve que aprenderlo a la fuerza. Genial. Y bueno, ¿viste? Poco tiempo. Aprovechen ahora que tienen planificación acá y planifiquen. Tal cual. Bueno, si tienen alguna pregunta más o algo, háganla y si no, vayan a descansar un poco que se lo merecen. Hablen ahora. Vamos. Bueno, cualquier cosa ya saben, nos pueden escribir igual, nos quieren preguntar igual, nosotros también nos queremos claro. ¿Sí? Nos vemos, ¿eh? Mucha mierda. Nos vemos, buen fin de. Un abrazo. Nos vemos mañana Gracias. en la